mañana iniciamos este boletín de noticias con uno de los temas más importantes que se viene para este final de año en Colombia, que es la negociación del salario mínimo para el incremento que tendrá en 2025. Debemos recordar que ya se conoció la cifra de inflación, que fue de 5,20% para el mes de noviembre, y este dato era esencial para las propuestas que construyan tanto empresarios como sindicatos. Tenemos en línea a dos de los principales actores. El primero va a ser el señor Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Señor Fabio, bienvenido a W Radio, W Fin de Semana, y cuéntenos, por favor, cuáles son las expectativas de los sindicatos, teniendo en cuenta las cifras que ya se conocieron de la macroeconomía. Cristian, buenos días para usted y toda la audiencia de la W. Pues las propuestas nuestras los hemos venido reiterando. Hemos sostenido que el incremento salarial para el 2025 debe ser de 2 dígitos. Y lo decimos por los valores ya que hay en la inflación, más lo de la productividad. Nosotros seguimos defendiendo la productividad laboral. Esa es una discusión que hemos tenido no de hoy, sino de ayer, a diferencia de lo que hacen los empresarios, que siempre defendieron los datos de la productividad total factorial, pero que este año, como salieron un poco altas según ellos, entonces han venido cuestionando al DANE. Nosotros pues hemos dicho esa metodología no nos corresponde, pero sí hay una brecha salarial entre la productividad total factorial y la productividad laboral que nosotros aspiramos a que siga siendo teniendo en cuenta, más las posiciones relacionadas con el crecimiento del Producto Interno Bruto, la participación de los trabajadores en las cuentas nacionales del valor agregado. Pues nosotros vamos a insistir en los 2 dígitos para este año. Creemos que es una forma de recuperar el poder adquisitivo, de recuperar la deuda social salarial que tuvieron los gobiernos proempresariales y neoliberales anteriores, y adicionalmente nosotros seguimos sosteniendo que los ingresos de los trabajadores son un factor de reactivación económica. Y dado la situación, aprovecho también para eso, de decir que la inflación sigue descendiendo, nosotros también estamos solicitando y demandando de que haya una reducción significativa de las tasas de interés por parte del Banco de la República, que ha sido un freno de mano que le ha puesto el Banco de la República a la reactivación económica, para que le vaya mal a este gobierno, más o menos la perspectiva de lo que hace el Banco de la República. Presidente Fabio, desde luego usted es una de las cabezas de la negociación por parte de los trabajadores, el presidente del sindicato más grande del país, pero como tal, va a haber una propuesta unificada por parte de todos los sindicatos y las centrales de pensionados para llevar a la mesa, o cada uno llevará una propuesta diferente. No, Cristian, estamos reuniéndonos continuamente, el Comando Nacional Unitario, integrado por las 3 centrales obreras, QCGT, CTC y las 2 confederaciones de pensionados, y nuestra propuesta, esta que estoy hablando de los 2 dígitos, es una propuesta del Comando Nacional Unitario. Y el día 11 de diciembre, el día que nos toque, vamos a decir la cifra exacta a la cual aspiramos nosotros, sea el aumento salarial para el próximo año. Y esperamos que este año los empresarios no hagan lo que hicieron en las 2 oportunidades anteriores, igual que nunca pusieron propuesta. Y eso evidentemente es muy difícil una negociación si la contraparte no pone sobre la mesa las cifras. Esa es la situación, pero la propuesta va a ser unificada del Comando Nacional Unitario. Y finalmente, y muy brevemente, doctor Arias, usted había criticado al exministro de Hacienda, al señor Ricardo Bonilla, por lo que había dicho inicialmente de que esta propuesta no podía ser de 2 dígitos, o que el incremento no iba a ser de 2 dígitos, y más bien había dicho que no podría superar, si no recuerdo mal, un 6%. Ya el exministro no se encuentra. ¿Usted considera que esto generará algún cambio dentro de la mesa de negociación? Pues el problema es que se colgaron inmediatamente de la propuesta los empresarios. Los empresarios salieron a decir inmediatamente que para ellos, lo que dijo el doctor Bonilla fuera que era el 6,2%, ellos dijeron ese es el techo de la negociación. Evidentemente este año la mesa de negociación ha sufrido embates muy fuertes, muy difíciles que antes no habíamos tenido. Uno de tantos es empezar a tener cifras antes de la negociación, inclusive por parte del gobierno, incluso que los empresarios ya dijeran cuál era el tope, y adicionalmente pues la situación que vemos ahora, que en el desencuentro sobre la productividad que da el DANE, ellos no le creen tampoco a las cuentas del DANE, o a las cifras del DANE, o al resultado que da el DANE de la productividad laboral. Es decir, eso ha entorpecido la negociación, y evidentemente, a pesar de que el doctor Bonilla ya no está, por motivos que obviamente por lo menos nosotros no hemos compartido,
pero más allá de esa situación, creemos que eso sí ha sido inusual e inconveniente lo que ha pasado este año. Pues agradecemos al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, el sindicato más grande del país. Gracias por acompañarnos en W Fin de Semana. Y ahora nos vamos a la otra orilla. Nos vamos a escuchar a los empresarios. Allí tenemos a Jorge Bedoya, es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, uno de los gremios que está dentro de la mesa. Doctor Bedoya, bienvenido a W Fin de Semana. Y bueno, usted ya tiene la oportunidad de escuchar lo que dice el señor Arias. Desde los empresarios, ¿qué se está pensando frente a lo que se viene en las negociaciones? Ya conociendo las cifras macroeconómicas que se necesitaban. Hola, Cristian, buenos días. Bueno, no, yo no sé, Fabio, en qué reunión estuvo, porque qué capacidad de decir cosas que no son. Miren, no, nosotros no hemos todavía iniciado el proceso por la misma programación que tenemos de acuerdo a lo que se estableció con el Ministerio del Trabajo. Nos ha parecido, pues por supuesto, muy importante que el gobierno nacional en cabeza del ministro de Hacienda o exministro de Hacienda haya dejado sobre la mesa la postura, no sé si interpretarla como la postura del gobierno nacional o la postura del Ministerio de Hacienda, pero por ahora nosotros no hemos discutido ninguna cifra. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenía que salir el dato de inflación, se dio la discusión sobre el tema de la productividad. Y como usted bien lo sabe, este es un proceso de concertación. Aquí nunca hablamos de contrapartes, nosotros al menos, que lo que busca simplemente es encontrar una variable o un número que le permita al país, no solamente al mercado laboral, buscar proteger el ingreso de los trabajadores, pero también que esto vaya en línea de la reactivación económica y también siendo consecuentes con lo que ha venido ocurriendo en materia inflacionaria y ojalá esperando que el Banco de la República siga en una tendencia de reducción de las tasas de interés. De tal manera que las reuniones de esta semana serán fundamentales para poder encontrar, ojalá, un intercambio de propuestas con el gobierno nacional, con las centrales obreras y que empiece ya en serio el proceso de concertación del salario mínimo para el año entrante. Doctor Bedoya, usted siempre ha hablado de la responsabilidad que se debe tener en este tipo de decisiones. Justamente otros empresarios, lo que es por ejemplo Andesco, AmCham, el mismo Aliadas, han expresado que no se va a hacer un incremento tan alto porque esto podría generar afectaciones para la generación de empleo, la disminución del empleo informal. Ustedes desde la SAC y usted también haciendo parte del Consejo Gremial, ¿ya tienen algún análisis sincero de qué pasaría si se hace un incremento, por ejemplo, de 2 dígitos como lo pide las centrales obreras? Lo que pasa es que en estas cosas es muy fácil salir a pedir y simplemente tratar de ganar puntos con quienes rodean, al menos en el caso de lo que está diciendo el presidente de la CUT. Pero precisamente la responsabilidad de quienes hacemos parte de esta comisión de concertación del salario mínimo va mucho más allá de un número, Cristian. Pues que al final del día acá hay unos temas que tienen que ver con el crecimiento de nuestro país, con la estabilidad macroeconómica. Uno cuando llega a esta mesa de concertación tiene que llegar con una gran responsabilidad porque el número que se termine determinando, ya bien sea como un propósito, como un proceso de concertación, o simplemente si el presidente de la República al final lo saca por decreto como lo hizo el año pasado, pues esto tiene muchas implicaciones. Y por eso esto no es simplemente un tema de lanzar números al aire o lanzar globos a ver cómo reacciona la opinión pública o simplemente, como dicen, hablándole a la gallera. De tal manera que esto para nosotros es un proceso de la mayor responsabilidad. Claro que hay que tener en cuenta todas las variables que hacen parte del mismo, pero sobre todo pensando en qué es lo que va a ocurrir el año entrante con nuestra economía. Porque si queremos tasas de interés que vayan a la baja, si queremos mantener controlada la inflación, si queremos que haya incentivos para la generación de empleo formal y que se combata esa informalidad laboral del país que es de más del 50%, pues esta es una variable que es fundamental y uno de esto tiene que ser absolutamente responsable. Esa era mi siguiente pregunta, doctor Bedoya, porque pues dentro de esas variables evidentemente estaría ahí la inflación actual, la desaceleración económica. ¿Eso en qué podría influir en esa capacidad de negociación entre las partes involucradas para esto? María Camila, buenos días. Mire, para lo que usted es muy importante, porque cuando usted mira el dato que sacó el DANE, la inflación año corrido del 4,72%, la inflación anual 5,20%, pues evidentemente aquí nunca puede haber un incremento de 2 dígitos para el salario mínimo para el 2025. Por eso es que uno no puede andar tirando globos de una manera irresponsable con esos números.
Y en ese sentido hay que tener muy presente esta discusión que se da sobre el tema de productividad y sobre todo pensando el año entrante. Es que recuerden ustedes que venimos de 2, 3 años, casi 4, de incrementos salariales donde se procuró proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores, particularmente cuando se generó el proceso inflacionario derivado de lo que fue la pospandemia. En ese sentido, pues claramente nosotros le apuntamos, pues primero a encontrar un número que sea bueno para los trabajadores, pero que también sea bueno para la generación de empleo y para la estabilidad macroeconómica del país. Y por eso es muy importante lo que en su momento dijo el exministro Ricardo Bonilla, y habrá que ver qué es lo que opina el nuevo ministro de Hacienda. Y sobre todo, qué es lo que tiene que decir el gobierno nacional, porque esto es el tripartismo. Esto no es una concertación solamente entre quienes representamos a los generadores de empleo y quienes representan a los trabajadores, sino también el gobierno nacional. De acuerdo, pues doctor Bedoya, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber madrugado hoy domingo, 8:16. Sí, mañana 9 de diciembre seguirán las negociaciones sobre el salario mínimo y pues sí estaremos atentos a lo que diga ese nuevo ministro de Hacienda sobre esto.